Bien, esta mañana vamos a estar hablando acerca del cristianismo al revés. Ya habíamos tenido una predicación acerca del cristianismo al revés. Esta es la segunda parte. ¿Qué quiere decir cristianismo al revés? Cristianismo al revés, porque el cristianismo que vino a traer Jesús es completamente diferente o va en contra de nuestra naturaleza pecadora. Nosotros en nuestra naturaleza pecadora tenemos la tendencia de buscar un cristianismo que se asemeja a nosotros o que nos haga sentir cómodos en nuestra relación con Dios. Sin embargo, cuando Jesús vino, Él presentó un cristianismo, una relación con Dios o un Dios completamente diferente al Dios que tenía la iglesia en su tiempo. Fue por eso que los fariseos lo mataron, porque no estaban de acuerdo con el cristianismo que Jesús les estaba presentando. Y hoy nosotros, porque eso pasa, es nuestra tendencia, tenemos que luchar en contra de eso. Siempre que la iglesia lleva un tiempo, la tendencia es adaptarse a doctrinas, a tradiciones, a costumbres que nos van alejando del verdadero cristianismo, que nos van alejando de quién es el verdadero Dios. Así que vamos a darle un poco de vuelta al asunto. La otra vez que estuvimos predicando acerca de esto, estábamos hablando del perdón principalmente, y hoy también vamos a tocar un poquito del perdón, pero la temática fundamental va a ser la oración. La oración. ¿Cómo luce la oración en el cristianismo al revés? ¿Cómo luce la oración en el tipo de cristianismo que nos vino a presentar Jesús? ¿Cómo luce la oración en la vida de Jesús y no en la vida de los fariseos? Que es muy diferente. Así que quiero tocar dos aspectos con ustedes acerca de la oración. El primero que voy a tocar es la oración como máquina expendedora, o pudiéramos decir en inglés como vending machine. La oración es una máquina de expender donde tú metes tu monedita y sacas lo que tú quieres. Esa es la idea que generalmente tenemos de la oración. Vamos a tratar esa idea, la oración como máquina expendedora o vending machine. Y la segunda sería la oración como instrumento de restitución. Oración como instrumento de restitución. Y vamos a comenzar con la primera pregunta. Quizás ustedes se pregunten por qué aquí no está puesto qué es la oración. Porque qué es la oración abarca muchísimo. Yo creo que nos podríamos pasar una serie completa de 10 temas hablando acerca de qué es la oración y no daríamos abasto todavía. Porque la oración vincula dentro de ella muchísimas áreas, muchísimas áreas. Es por eso que es más fácil preguntar qué no es la oración. Y la oración no es muchísimas cosas, pero lo más básico que no es la oración es pedir. La oración no es pedir. Y quizás ustedes se estén preguntando en sus cabezas, ven acá, entonces ¿qué hacemos? Con varios textos que hay en la Biblia donde dice, pedid y se os dará. Todo lo que pidieres en mi nombre será dado. ¿Qué hacemos con esos textos? ¿Acaso eso no es pedir? Cierto que es pedir. Claro que lo es. Pero también es cierto que nosotros solamente leemos la parte del texto que más nos gusta y que más nos conviene. Yo ahora no estoy para darles un estudio completo de por qué la oración no es pedir, pero sí voy a sembrar en ustedes algunas cositas que las dejo de tarea para que ustedes la vayan estudiando individualmente y profundicen en este tema. Y quizás si tienen alguna duda pueden hablar conmigo y preguntarme más, y yo también estoy estudiando sobre esto. Pero la oración no es pedir, por varias circunstancias y varias cosas. De hecho, me atrevo a decir esta frase y quizás les suene fea a algunos o les suene incómodo a algunos, pero cuando más pedimos es porque menos conocemos. Y les voy a poner dos ejemplos. Cuando ustedes llegan a casa de un amigo o una persona, supongamos que no es un amigo, llegan a casa de una persona que ustedes no conocen, no tienen mucha relación con ella, cuando llegan a la casa y tienen sed, ¿qué ustedes hacen? ¿Se levantan y van al refrigerador, toman un vaso, lo llenan de agua o simplemente lo piden? Le piden el agua porque no tienen confianza con esa persona, no la conocen, no tienen una relación con ella tan estrecha como para tú levantarte, ir al refrigerador, tomar un vaso y servirte tú mismo el agua. Sin embargo, cuando llegas a casa de un buen amigo, cuando llegas a casa de tus padres, llegas a casa de tu hermano y tú tienes sed, ¿qué es lo que generalmente tú haces? Tú simplemente te paras, vas, tomas el agua, sabes dónde está el vaso, sabes dónde está el agua, te sirves tú mismo. Les pongo otro ejemplo. En nuestra vida diaria, en nuestra etapa como seres humanos, ¿cuál es la etapa en que nosotros más pedimos? Cuando somos niños. Y mientras más pequeños, más pedimos. De hecho, el primer lenguaje que tiene un bebé es pedir. Toda su comunicación con los padres se trata en pedir. El bebé de 0 a 1 año quizás no habla, pero sí sabe pedir bien las cosas. Porque cuando tiene hambre se pone a llorar. Y hasta que no le des la leche, no para de llorar.
Así que nuestra primera manera de comunicarnos es pedir. Pero a medida que vamos creciendo y vamos madurando, nos damos cuenta que cuando yo tengo hambre, yo no tengo que gritar ni tengo que llorar. Simplemente voy al refrigerador y busco lo que hay de comer. Y no necesito que mi mamá me dé la comida. O que mi papá venga y me dé lo que tengo que hacer. O que me lleven al baño y entonces me cambien los pañales. O que me tengan que bañar. Porque a medida que voy creciendo y voy madurando, mi relación con las personas que están alrededor mío, es decir, los padres, va creciendo y se convierte en otra cosa que no es solamente pedir. Y vamos a analizar un poquito más. ¿Por qué cuando más pedimos es cuando menos conocemos? Y en este caso, menos conocemos a Dios. Quiero analizar con ustedes esta parábola por encimita como primer punto. ¿Se acuerdan la parábola que está en Lucas 15, del 11 al 32? Es la parábola del hijo pródigo. Quizás hay alguna persona que nos está escuchando que no conoce esta parábola. Te invito a que la leas más adelante para que tengas todos los detalles. Pero te voy a dar un resumen bien breve de qué cosa es la parábola. Era un padre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos quería irse a gastarse el dinero de la fortuna. No quería seguir viviendo en la casa del padre. Así que le pide al padre: papi, dame toda la fortuna, me quiero ir para otra ciudad. El padre le da la parte del dinero que le toma y el chico se va y gasta el dinero en muchas cosas. Cuando se le acaba el dinero, al final el muchacho regresa a casa arrepentido y el padre lo restituye como hijo. Y cuando está en esa restitución del hijo menor, que tienen una fiesta formada en la casa, el hijo mayor está regresando del campo y cuando está cerca de la casa ve que toda la casa está alumbrada, hay música a todo volumen y hay una fiesta tremenda en la casa. Y el hijo se pregunta: ven acá, ¿por qué es esta fiesta? ¿Nadie cumple años? ¿Qué es lo que está pasando acá? Así que manda a llamar a uno de los sirvientes y le pregunta: ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hay fiesta en mi casa? Y entonces el sirviente le explica que es que su hermano menor está llegando y el padre sale porque él no quiere entrar. Y entonces el hijo, esto es lo que le reclama al padre. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido. Pero a mí, ¿qué cosa? A mí jamás me has dado. Ese era el problema del hijo mayor. Todo el enojo que tenía el hijo mayor es que él creía que a su hijo menor, que se había ido, que había hecho lo que le daba la gana, que le había dicho al padre que se muriera, le estaban dando de todo y a él no le habían dado nada. Sin embargo, mira la respuesta que le da el padre. Le dice: pero hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué dice? Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Piensen en esta frase un momentito. Nosotros sabemos que cuando Jesús dijo esta parábola, se estaba refiriendo a que el Padre, ¿quién era el Padre en la parábola? ¿Quién era el Padre? Dios. Dios es el Padre. Él es nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes eran los hijos? Nosotros. Nosotros somos los 2 hijos. A veces en diferentes etapas de nuestra vida, pero nosotros representamos esos 2 hijos. Y si el padre en la parábola le está diciendo a uno de los hijos: todo lo que tengo es tuyo, ¿no será que nuestro Padre Celestial también nos dice exactamente lo mismo? Todo lo que tengo es tuyo. De hecho, si nosotros vamos a la oración, la única oración de Jesús que está registrada en los evangelios, que está en Juan 17, nos encontramos que Jesús le dice exactamente lo mismo a Dios, a su Padre. Padre, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Porque Jesús entendía muy bien este concepto. Ahora yo les pregunto: ¿quién pide lo que es suyo? ¿Quién pide lo que ya tenemos? ¿Quién pide lo que te pertenece? Lo que ya te ha sido dado, lo que es tuyo. Imagínense ustedes que van a un banco. Ustedes tienen en su cuenta de banco $1,000. Necesitan $100 porque tienen una deuda de vida o muerte que tienen que pagar. Y ustedes llegan al casiller del banco, donde está la casilla, y está la persona, y ustedes le dicen: mira, tengo un problema, tengo una deuda grande que pagar. Mira, en esa cuenta yo sé que hay dinero, pero ¿será que por favor, si es tu voluntad, me pudieras dar $100? Y yo no quiero sonar sarcástico, ni quiero que piense que me estoy burlando de nadie, pero sí quiero que meditemos en lo importante que es esto. Porque si ya todo nos fue dado, yo no pido lo que es mío, yo tomo lo que es mío. Yo no voy al banco a pedir, si es la voluntad del cajero, a que me dé el dinero que me pertenece. Yo simplemente le doy mi tarjeta de banco y le digo: tengo $100, necesito que me los des, por favor.
Yo me adueño de lo que es mío. Yo ejerzo autoridad sobre lo que es mío. Yo no lo pido. Sigue diciendo acá. Este texto de segunda de Pedro me llama muchísimo la atención porque es bien interesante. Dice, su divino poder, hablando de Dios, nos ha concedido ¿qué cosa? Nos ha concedido una parte de las cosas, un 90%, un 99% de las cosas. Dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Esta palabra piedad, algunas versiones la traducen como devoción, como la devoción, la parte espiritual. O sea, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida física y a la vida espiritual, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Y me gusta mucho cómo lo pone esta versión, nueva traducción actual, algo así es. Dice, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Y sigue diciendo, además, nos ha dado todas las cosas, una vez más, importantes y valiosas que ¿qué cosa? Que nos prometió. ¿Saben qué? Ustedes pueden ir a la palabra de Dios, buscar cada una de las promesas que está aquí en su palabra, cada una revisarlas, leerlas y saber de que ya son tuyas. Muchas veces nosotros decimos tenemos que reclamarle a Dios las promesas. Tú no reclamas algo que ya se te fue dado, porque aquí dice que todas las cosas importantes y valiosas que ¿qué? Que nos prometió ya fueron dadas. Todas las promesas que tiene Dios en su palabra, absolutamente todas, que se hicieron realidad en tu vida. El problema no es de reclamar promesas, el problema es de creer de que ya se cumplió, de creer de que ya son mías. La vida del cristiano es por fe y absolutamente todo tiene que ser por fe. Y ese es el gran problema nuestro. El gran problema nuestro es que no nos damos cuenta de que ya todo nos ha sido dado. Y todavía pedimos, es como si ahora Richard, yo le digo, Richard, mira, le pongo un billete de $100 en el bolsillo a Richard. Y Richard viene donde estoy yo y me dice, Alex, yo veo el billete que le está saliendo acá. Y Alex me dice, Alex, ¿me puedes dar $100? ¿Será tu voluntad que me des $100, Alex? Y yo solamente miro a Richard y le digo, pero si ya lo tienes en el bolsillo, te lo he dado. Estás caminando con el billete del $100, asomándose así por el bolsillo y no lo acabas de tomar. Así vemos a Dios constantemente. Dios constantemente le dice, nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, te reclamo tus promesas, te pido que me des esto, y Dios te mira y te dice, ya te la di. Solamente tómala, acéptalo, créelo por fe, de que ya yo te la di, es tuya. Vívela, disfrútala. Dice acá Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y cuando vemos la palabra hacer buenas obras, inmediatamente decimos, candela, aquí tengo que hacer obras. Aquí la fe no me sirve para nada y voy a Santiago y dice Santiago de que la fe sin obra es muerta, por lo tanto tengo que empezar a portarme bien y hacer cosas buenas para entonces yo tenga que cumplir el objetivo con el cual Dios me creó. Y nos olvidamos de que mucho antes, 2 versos antes solamente, Pablo está diciendo, porque la salvación es por gracia y no por obras. ¿Por qué? Porque las obras hacen que ¿qué cosa? Que nos gloriemos. Entonces, si Dios te dice que las obras te hacen exaltarte a ti mismo, te hacen gloriarte a ti mismo, ¿cómo tú crees que ahora Dios te va a decir, haz obras? Y miren lo que dice acá. Fíjate hasta qué punto pensó Dios todas las cosas. Cuando seguimos leyendo este mismo verso, dice, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Tú ni tan siquiera tienes que preocuparte por hacer obras buenas. Ya Dios las hizo por ti. Él las preparó por ti porque tú y yo no somos buenos. Tú y yo somos malos. Y lo bueno del Evangelio es que tenemos un Dios que es todo bueno y que a pesar de que nosotros somos malos, aún así nos ama. Amén. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y Dios no te pide a ti que hagas ningún tipo de obra buena. Simplemente te pide que camines por las obras que Él preparó para ti. Para que las personas vieran en ti. Pero todo eso es por fe. Todo eso es por fe.
¿Quién pide lo que se le ha dado? La persona que pide lo que ya se lo ha dado es la persona que no cree que ya lo tiene. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Nos puede doler en el alma, nos puede descubrir el alma a nosotros y decir, ¿cómo es posible? Y me puede chocar y me pongo a poner enojado conmigo mismo, pero esa es la realidad. Aquella persona que pide lo que ya se le ha dado es porque todavía no lo cree. Y si yo no creo que ya se me fue dado, entonces yo no creo lo que dice la palabra de Dios. Y si yo no creo lo que dice la palabra de Dios, tampoco creo en la persona que la dijo, que fue el mismo Dios. Y la Biblia dice que todo lo que no viene de fe es pecado. Y si yo no creo por fe lo que me dice la palabra de Dios, entonces yo puedo venir a la iglesia, yo puedo orar todos los días, yo puedo estudiar la Biblia todos los días, pero sigo viviendo en pecado, porque yo no creo lo que Dios me dice por fe. Simplemente piensen en esto. Les pongo un ejemplo. Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? Un tipo bien impulsivo, un tipo bien arrogante al principio. Y Pedro nos encontramos con él un día que está caminando después del Pentecostés, después que ya es un apóstol de Dios, un apóstol de Jesús. Viene caminando con Juan y van llegando a la sinagoga, van llegando al templo. Y de repente se encuentran en la escalera del templo, cuando van a entrar, a una persona paralítica de nacimiento. Y esta persona estaba pidiendo limosnas. Y la persona, como le pide limosnas a todo el mundo, le pide limosnas también a ellos. Y Pedro dice lo siguiente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo. ¿Qué tenía Pedro? ¿Qué era lo que tenía Pedro? Lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora, ustedes escucharon la oración que les dije al principio, que nosotros repetimos tanto, que dijo Jesús: todo lo que pidieran al Padre en el nombre mío, ¿qué cosa? Ahí no está pidiendo Pedro en el nombre de Jesús y no recibió lo que pidió. Eso es muy diferente. Y ni tan siquiera te das cuenta que Pedro nunca dijo: Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que si es tu voluntad, sanes a este hombre. Pedro simplemente tomó lo que ya se le había dado y dijo: en el nombre de Jesucristo, porque no es mi nombre, en el nombre de Él, yo te digo, levántate y anda. Y la oración fue contestada al momento. ¿De dónde sacó Pedro que ya él tenía ese poder? Un poco de tiempo antes que Jesús muriera, Jesús les dijo a los discípulos: y estas señales acompañarán a ¿quiénes? Y esto es bien importante. Porque Jesús fue bien detallista en sus palabras y Él no dijo: estas señales acompañarán a mis discípulos, o acompañarán a todos los que me siguen, o acompañarán a todos los pastores, o acompañarán a todos los ancianos, o todos los miembros de iglesia. Simplemente van a acompañar a aquellos que la creen. Dice: en mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ese era el poder que le había sido otorgado a Pedro, que era el poder del Espíritu de Dios. Y él simplemente tomó lo que era suyo y lo aplicó para beneficio de otro, para gloria de Dios. Y esa es la oración. Ese es el poder que tiene la oración, que nosotros todavía no hemos logrado llegar a él. Y yo estoy incluido en eso. No piense que le estoy condenando a ustedes que no tienen fe. Yo tampoco la tengo. Tenemos que aprender a creer toda palabra que sale de la boca de Dios y vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense lo que dice esta mujer, la Madre Teresa de Calcuta. Todos sabemos que la Madre Teresa de Calcuta fue una persona que se dedicó todo el tiempo a servir, ¿verdad? Toda la vida estaba donde estaba la necesidad de las personas. Si había un niño hambriento, ahí estaba la Madre Teresa de Calcuta buscándole de comer, personas en miseria, en todas estas cosas. Y mira lo que dice esta mujer. Una persona que se pasaba casi todo el tiempo orando dice: la oración no es pedir. Y tú dices: ¿cómo es posible que una persona que siempre está en misión, siempre está sirviendo, no pida? Lo más lógico es que ella diga: Señor, ese niño que está allá no tiene comida, dale comida. Señor, esta persona que encontré acá tiene cáncer, por favor, líbrala del cáncer. Ella dice: la oración no es pedir. La oración es ponerse en manos de Dios, a su disposición, y escuchar su voz en lo profundo del corazón. En otras palabras, es decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Llévame a donde tú quieres que vaya.
porque tú a través de mí vas a sanar lo que tengas que sanar, vas a alimentar al que tengas que alimentar y vas a liberar al que tengas que liberar. Para eso es la oración. Dice también Mahatma Gandhi, dice, la oración no es pedir, exactamente lo mismo. Y él dice, es un anhelo del alma, es la misión diaria de la propia debilidad humana. Es mejor en la oración tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Es tremendo. Piensa en eso por un momentito. Nuestras oraciones a veces son inmensas de larga y son puras palabrerías. Puras palabras. Y las palabras, yo he escuchado un dicho que dice, se las lleva el viento. Dice Mahatma Gandhi, es mejor cuando vayas a orar, tener un corazón dispuesto a escuchar a Dios, que estar hablando tantas palabras y no un corazón dispuesto. Piensen en eso. La oración no es una máquina expendedora. Dios no es un vending machine donde la oración se convierte en mi monedita, que yo selecciono lo que quiero tomar o lo que quiero comer y simplemente meto la monedita, oro y le digo, Señor, dame eso. Eso no es la oración. El cristianismo nominal, ese cristianismo en el cual vivimos, nos ha enseñado que esa es la oración. Y constantemente nos pasamos pidiendo, aún sean para cosas buenas. La oración no es una máquina expendedora, no es un vending machine. ¿Qué es la oración entonces? Y como les dije al principio, esto es una pregunta bien abarcante. Pero solamente me quiero detener con ustedes en unos 4 principios para ver el poder que tiene la oración como instrumento de restitución. La oración es un instrumento de restitución. Y hay 4 principios que son bien importantes que los vamos a ver y extraer de este verso. En este momento Jesús había terminado la cena con sus discípulos. Estaba en la cena con todos sus discípulos, con los 12, y de repente se vira a Simón y le dice, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fuera trigo. Y noten ustedes acá lo que está en negritas. ¿Quién pidió? Satanás pidió. Satanás pidió porque Satanás no tiene nada en su poder. Tú no eres de Satanás, tú eres de Dios. No importa cuán malo seas, no importa si ahora estás en bebidas, si estás en alcohol, si estás en droga, si estás en lo que sea. No importa cuán hondo estés en el pecado. Así como el hijo pródigo puedes estar en el fango, arrastrándote con los cerdos. Pero tú no eres de Satanás, tú eres de Dios. Por lo tanto, aquel que pide tiene que pedir lo que no es suyo. Satanás le toca pedirle a Dios. Míralo como lo pone esta versión. Traducción al lenguaje actual. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien. Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes. ¿Y qué dice? Y Dios se lo concedió. Dios se lo ha dado. Y me gusta mucho la manera en que esta versión lo pone porque revela algo que las otras versiones no ponen, que simplemente lo asumimos. Y es que Dios respeta tanto nuestra libertad que incluso respeta la libertad de Satanás de poder tentarnos. Ese es Dios. Hasta ese punto llega el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que te ama tanto a ti como ama a aquel que es el más cruel que te quiera hacer daño. Dios no puede tener una excelencia de hijos, de decir yo voy a amar más a este porque está conmigo y voy a amar menos a aquel porque no está conmigo. Dios los ama a los dos igual y respeta la misma libertad de cada uno. Y su amor se manifiesta igual, porque el amor se manifiesta en libertad y no en control. Sigue diciendo, pero yo he orado a ti, dice Jesús, para que no falle tu fe. Y tú cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Ahora mira bien lo que dice acá. Dice Jesús que oró por Pedro. En otras palabras, Jesús intercedió por Pedro en ese momento. Jesús sabía de que Satanás estaba pidiéndole al Padre permiso para tentarlo, para hacerlo caer. Y Jesús inmediatamente intercede por Pedro. ¿Pedro le pidió que intercediera? No, ¿verdad? Pero Jesús intercedió. No solo eso. Cuando Jesús dice, yo intercedo por ti para que tu fe no falte. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús al Padre? Imagínense ustedes que Pedro es esta vasija de agua y la fe es el agua, por supuesto. Imaginemos que el agua está por aquí debajo
Y para que yo pueda pecar o pueda negar a Dios o pueda caer, esa fe mía tiene que ser redireccionada de puesta en Dios a puesta en otra cosa. Y cuando Jesús le estaba diciendo al Padre que la fe de Pedro no falte, estaba diciendo, como Él va a soltar su fe en ti, yo pongo la mía, para que mi fe no falte en Él. Porque cuando mi fe está puesta en Él, entonces Él va a regresar a ti. Ahora, dense en cuenta que nada de esto había pasado y ya Jesús toma la oración como contestada. Porque Jesús le dice, si acaso regresas, entonces fortalece a sus hermanos. No, le dice, cuando vuelvas. Jesús sabía que iba a volver. Jesús sabía que la intercesión que estaba haciendo por Pedro iba a ser contestada y que su fe iba a ser suficiente para tapar la falta de fe de Pedro. Y por eso le dice, cuando regreses, entonces fortalece a tus hermanos. Muéstrale a ellos lo que puede hacer la oración de intercesión, así como lo estoy haciendo contigo. En este punto es un punto de convergencia donde hay 4 voluntades. Tenemos la voluntad de Satanás, que la voluntad de Satanás, ¿qué cosa era? Hacer caer a Pedro. Tenemos la voluntad de Jesús. La voluntad de Jesús era que Pedro no cayera. Tenemos la voluntad de Pedro, que la voluntad de Pedro era no caer, pero por sus propias fuerzas. Porque inmediatamente cuando Jesús le dice eso, le dice, no, Señor, te equivocaste. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo por ti hago lo que tenga que hacer. La voluntad de Pedro era no caer, pero por sus propias fuerzas. Y tenemos en cuarto lugar la voluntad del Padre, que aunque no se menciona acá en esta lista de personajes, sabemos que está incluido porque Jesús oró al Padre. Y la voluntad del Padre es, será y siempre ha sido amar a sus criaturas. Y respetar la libertad de las personas que estaban involucradas. Tanto la libertad de Jesús como para interceder, como la libertad de Pedro de renegarlo o de negarlo, como la libertad de Satanás de pedirlo. Porque sabía que si Pedro lo estaba negando, se estaba poniendo en su camino. La voluntad del Padre siempre es amar. Y es en este punto de convergencia donde la oración se convierte en el mejor instrumento de restitución. Vamos a ver 4 principios. El primer principio es dominio o autoridad. El segundo es el principio de cerco o de muralla. El tercero es cuarto o habitación. Y el cuarto principio es el principio de acceso o brecha. Y vayan conmigo, vamos a ir rapidito acá. El primer principio, dominio y autoridad. Nosotros vemos en la creación, inmediatamente después que el hombre es creado, incluso antes de crear al hombre, dice Dios, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Que tenga ¿qué? Dominio. Y ahí inmediatamente empieza a decir sobre qué va a tener dominio el hombre. Y es que parte de ser a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios es tener dominio, es ejercer autoridad. Pero no dominio para controlar o para hacer daño, sino dominio para delegar, para restituir y para cuidar. Y lo vamos a ver en el siguiente verso. Aquí ustedes ven en Salmo 115, 16, dice, los cielos le pertenecen ¿a quién? Al Señor. Pero la humanidad le ha dado ¿qué? A la humanidad se le ha dado la tierra. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el creador de todo el universo. Sin embargo, Dios delega a la humanidad la tierra. Y ese es exactamente el mismo poder que Dios nos da a nosotros como autoridad. Dios nos da la autoridad para nosotros delegar y no controlar a las personas. Porque cuando nosotros nos sentimos en autoridad, inmediatamente queremos controlar a todo el que está a nuestro lado. Pero Dios nunca te puso a controlar a las personas, sino a delegar en ellas amor, libertad. Dice, el hombre posee autoridad delegada por Dios para resolver cosas en la tierra. Y piensa bien en este principio, que se te grabe en tu mente bien. El hombre posee autoridad delegada por Dios, ¿para qué? Para resolver cosas en la tierra. La tierra es de la humanidad, de la humanidad. Vamos a ver más adelante qué significa esto. Principio número 2, que es el cerco o muralla. En Job nosotros podemos ver específicamente este principio del cerco. Cuando dice que Satanás le pidió acceso a Dios a Job, dice, respondió Satanás a Jehová, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has qué cosa? Rodeado de tu protección. ¿Y qué cosa es rodear? Es crear un cerco sobre él. Es rodearlo a él, que él está en el centro, donde está él cubierto, protegido completamente. Pero dense cuenta hasta dónde abarca el cerco que tiene Dios en nosotros.
Dice, lo has protegido a él, a su casa, o sea, a su familia y a todo lo que tiene. Hasta esa magnitud llega el cerco o la protección de Dios. Ahora mire lo que dice acá. Zacarías 2:5 dice, pero el Señor afirma, yo seré como ¿qué? Como una muralla de ¿qué? De fuego. Como una muralla de fuego alrededor de Jerusalén. Jerusalén era la propiedad de Dios. Ahí estaba el pueblo de Dios. Era su pertenencia, era su dominio. ¿Y Dios qué hace? Se pone alrededor de Jerusalén. Dios mismo dice, yo seré. Esa protección, ese cerco que está sobre cada uno de nosotros, es Dios mismo. Ahora, ¿por qué una muralla de fuego? Porque la Biblia dice que Dios es fuego, ¿qué? Fuego consumidor. No puede ser una muralla de otra cosa. No puede ser una muralla de flores. Tiene que ser una muralla de fuego, porque Dios es fuego. Dios es fuego consumidor. La muralla es de lo mismo que es Dios. Ahora, ¿qué significa que Dios sea fuego consumidor? Dice Cantares, el amor destella como el fuego con las llamas más intensas. Las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni los ríos pueden apagarlo. Ese fuego de Dios, cuando la Biblia dice, describe a Dios como un fuego consumidor, está diciendo Dios es amor. Y su amor es tan intenso que no importa las cosas que tú hagas, nadie lo puede apagar. Su amor por ti no se apaga. En otras palabras, imagínate ahora, tú en el centro y tú vives abrazado por el fuego consumidor. Cada uno de nosotros vivimos abrazados por el fuego. O lo pudiéramos decir que es lo mismo. Cada uno de nosotros vive en medio del fuego. Y ese fuego no es más que la protección del amor de Dios. Dice acá este texto que todos conocemos, el ángel de Jehová acampa ¿dónde? Alrededor. Ahora, yo no tengo tiempo para explicarles a ustedes bíblicamente todo esto. Pero cada uno de nosotros tiene un ángel que nos ministra constantemente, que nos sirve y nos protege. Está para nuestra protección. Es parte de ese cerco que Dios tiene sobre ti. Ahora imagínense ustedes, si tú eres uno solo y tienes un ángel alrededor tuyo, ¿cuántos en tu familia, cuántos ángeles hay? Cercando a tu familia y todos los que están ahí. Imagínate entonces ahora en este momento cuando vemos a estas personas que estamos acá. ¿Cuántos ángeles hay en este momento cercando y protegiendo? Con una muralla de fuego. ¿Se acuerdan la historia de Eliseo y Giezi, su sirviente? Que venía aquel pueblo a destruir, iba a atacar a Eliseo para matar a Eliseo. Y de repente Giezi ve que viene todo ese ejército hacia él y se le aflojan los pies. Y le dice, Eliseo, vienen a buscarnos. ¿Qué pasó aquí ahora? ¿Qué hacemos? Y Eliseo le dice, tranquilo Giezi, no te preocupes. Y mira la oración que dice. Eliseo oró y dice, Señor, ábrale a Giezi los ojos para que vea. Y el Señor así lo hizo. Y el criado vio a la colina que estaba llena de caballos y de carros ¿de qué? De fuego, alrededor de Eliseo. Giezi se dio cuenta de que la protección de Dios estaba en un cerco alrededor de todos ellos. Esto nos da lugar al tercer principio, que es el principio de cuarto de habitación. Dice acá, si se enojan, no pequen. No se permitan que el enojo les dure hasta la puesta de sol, ni den ¿qué cosa? Cabida. Otras versiones dicen lugar. Y cuando se refiere al lugar, se refiere a una habitación. No dejes que alguien habite dentro de ti, y ese alguien es el diablo. Eso quiere decir que cuando nosotros pecamos, le estamos dando un cuartito al diablo en nuestra casa. Cada uno de nosotros somos moradas de Dios, ¿sí o no? Eso es lo que enseña la Biblia. Si yo soy una morada de Dios, cuando yo peco, inmediatamente lo que hago es, le abro la puerta del garaje al diablo y le digo, entra y quédate ahí. Eso es pecar. Dice, si se pone el sol, o sea, si te enojas no llegues a pecar, porque cuando pecas le das un lugar, una habitación al diablo. Si lees este verso en inglés, lo dice mucho mejor. Dice, do not make room for the devil. Ahora vamos a ver este texto en un conjunto, en una comunidad. Miren lo que dice Pablo acá. Vayan conmigo. Si alguno ha causado tristeza, no me la han causado solo a mí, hasta cierto punto. Y lo digo para no exagerar. Se la ha causado a todos ustedes.
Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. ¿Qué está diciendo Pablo? Había una comunidad de cristianos en Corintios y uno de ellos afectó a uno. Y dice, cuando ustedes afectan a uno, dice, si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino se la ha causado a todos ustedes. Pero dice, para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. ¿Cómo entendemos eso? O sea, la persona que ofendió, la persona que hizo algo malo, recibe más castigo que la persona a la cual se le hizo la falta. Eso está diciendo Pablo acá. ¿Por qué? Porque en una congregación, cuando alguien hace algo malo, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa con toda la comunidad de creyentes? Todos comienzan a señalar con el dedo a esa persona. Y todos inmediatamente se ponen a mirar a esa persona y a objetar las decisiones que tomó. Y si es peor que yo o si yo soy mejor que él. Inmediatamente esa persona es castigada por todas las cosas que nosotros estamos pensando de él. Fíjense la manera en que Pablo ve esto. Y Pablo dice, más bien, en vez de señalarlos todos con el dedo, en vez de criticarlo, en vez de mirarlo y reclamar la falta que hizo, debieran perdonarlo. Y no solo perdonarlo, consolarlo, para que no sea consumido por su excesiva tristeza. Piensen en eso. Y dice, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. ¿Qué cosa es reafirmar el amor hacia una persona que ha cometido un error? Perdonarlo y consolarlo. Esa es la manera en que yo reafirmo el amor de Dios hacia una persona, perdonando, y no solo perdonando, sino consolando. Y miren lo que dice Pablo acá. A quien ustedes perdonen, yo también, ¿qué cosa? Yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes. Aunque ustedes no lo perdonaran, ya yo lo perdoné, dice Pablo, en la presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Eso quiere decir que cuando un hermano nuestro, un familiar nuestro de nuestra congregación comete un error y nosotros lo que hacemos es señalarlo con el dedo y acusarlo, Satanás se está aprovechando de nosotros. Nosotros estamos abriendo un lugar al diablo en nuestra iglesia, en medio nuestro. La única manera de que el diablo no se aproveche de nosotros es cuando perdonamos y consolamos y manifestamos el amor de Dios hacia esa persona que cometió el error. En otras palabras, la falta de amor le da ventaja, lugar o habitación a Satanás. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a una persona que dicen, me ha hecho daño, y tú dices simplemente, yo lo perdono? Lo perdono, pero no lo amo. Te estoy diciendo que no has hecho absolutamente nada. Cuando tú perdonas a una persona, pero dices que no lo amas, no lo restituyes y no lo consuelas, entonces estás haciendo exactamente lo mismo que si no hubieras dicho que lo perdonas. Porque le estás dando ventaja al diablo sobre ti. El carácter de Dios no es perdonar. El carácter de Dios es amor. Y Dios perdona porque Él es amor. Por lo tanto, lo que tenemos que reflejar es el amor de Dios. Y el amor de Dios se refleja en perdón y consuelo. No solamente en perdón. Número 4, y el último principio, es el principio de acceso o brecha. Y miren lo que dice acá. Isaías, ya que ustedes han rechazado esta palabra, miremoslos en el mismo setting de Pablo, donde Pablo dice, si ustedes no quieren perdonar a esta persona, si no quieren consolarlo, están rechazando la palabra de Dios. Y dice, y confían en la violencia y en la iniquidad, y se apoyan en ella, este pecado será a ustedes como ¿qué? Como una grieta que se extiende por lo alto del muro, por un alto muro, hasta resquebrajarlo y hacer que se derrumbe en cualquier momento. Inmediatamente que tú le das lugar al diablo en tu vida, esa muralla que tiene Dios, ese cerco de protección que tiene Dios sobre ti, ¿qué es lo que pasa? Se hace una grieta. Una grieta donde el diablo tiene acceso completo a esa persona. Y cuando se hace la grieta, dice que corre el peligro de resquebrajarse por completo y derrumbarse en cualquier momento. Ezequiel 22 al 24,
22, 24 al 30, describe el pueblo de Dios. Y Dios está describiendo a su pueblo de una manera espeluznante. Que tú dices, este es el pueblo de Dios, es increíble. Lo describo como lobos rapaces que están buscando la manera de devorar a sus miembros o a las personas que están alrededor de ellos. Personas sanguinarias, personas que solamente buscan lo suyo, personas egoístas. Y en el verso 30, Dios dice lo siguiente: busqué entre ellos un hombre que levantara una muralla y que se pusiera ¿dónde? En la brecha. Que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. La oración de Dios, o esa oración, o el propósito que tiene la oración, es exactamente ese: ponerte en la brecha. Ponerte en la brecha para que el enemigo no pueda llegar a ti. Ahora, yo me lo imagino de esta manera. Imagínense ustedes que yo cometo, o alguien comete una falta entre todos nosotros. Esa persona está acá, tiene un cerco de protección, tiene varios ángeles puestos alrededor de ella, acercándola para protegerla. Cuando esa persona le da habitación al diablo o me hace un daño a mí, me falta a mí, inmediatamente le da habitación al diablo. ¿Y qué cree en esa muralla de protección? Una brecha. Imagínense a dos ángeles que se quitan la mano. Se tienen que soltar la mano y dejar el camino abierto para que llegue Satanás a ella. Cuando yo perdono a esa persona, yo la perdono, aun cuando ella no me ha pedido perdón, aun cuando esa persona no se ha arrepentido. Cuando yo la perdono, dice que el Padre también la perdona. Y no solo la perdona, sino que yo me pongo en la brecha. Yo me pongo en el medio para que el diablo no tenga acceso a ella. Imagínense ustedes hasta qué punto puede llegar la oración de intercesión por una persona. De yo ponerme en la brecha, en el camino, en medio entre Satanás y esa persona, para que no le pueda hacer daño. Esa es la misión que Dios le dio al pueblo de Israel. Dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán. Esta es la manera en que el pueblo de Dios debería ser conocido. Reparador de muros caídos. ¿Reparador de qué cosa? De cercos de protección. Reconstructor de casas en ruinas o de personas en ruinas. Es aquí donde la oración deja de ser egoísta para ser altruista. La oración deja de convertirse en un medio donde todo es para mí, para mi beneficio. Yo pido, para convertirse en una cosa que es para el beneficio de los demás. Esa fue la manera en que Jesús usó la oración. Esa fue la manera en que los apóstoles usaron la oración. No para beneficio de ellos, sino para beneficio de los otros. Les aseguro que todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará atado ¿dónde? En el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora hace más sentido este verso, porque Dios dice, todo lo que ustedes perdonen en la tierra, a quien ustedes perdonen en la tierra, yo también lo perdono en el cielo. Todas las ataduras que ustedes quiten a una persona en la tierra, yo también se las quito en el cielo. Cada vez que nosotros le guardamos una ofensa a una persona, es como que le estamos poniendo una cadena encima a alguien. Y esa cadena es provecho para Satanás. Pero cuando tú perdonas a esa persona, aún cuando ella no se ha arrepentido contigo, aún cuando ella no te ha pedido perdón, es como que inmediatamente esa cadena es quitada. Y Satanás tiene una cadena menos sobre esa persona. Imagínense ustedes cómo la oración puede salvar almas. Cuando una persona está llena de cadenas sobre él, esa persona está en el piso constantemente. Le cuesta más trabajo ver a Dios. Pero cuando yo en mi oración comienzo a perdonar todas las personas que me hacen daño, inmediatamente yo comienzo a darle libertad. Y en la libertad está Dios y se manifiesta Dios. Y le estoy abriendo el camino a esa persona para que pueda ver a Dios, sin ni tan siquiera predicarle alguna vez de que Dios existe. Simplemente con darle mi perdón. En conclusión, cuando vemos este texto con el que comenzamos al principio, aquí simplemente nos damos cuenta de que Satanás, de que Dios se puso en la brecha. Jesús se puso en la brecha para que el diablo no pudiera llegar a Pedro. Y esto simplemente era un principio de lo que Jesús iba a hacer más adelante en la cruz, al ponerse en la brecha para que Satanás no pudiera alcanzarnos a todos nosotros. Pero no solo eso, sino que en ese momento cuando lo estaban crucificando, Jesús miró a sus verdugos y le dijo, Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento, Jesús se volvió a poner en la brecha y se puso en la brecha para aquellas personas que lo estaban matando. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el Padre no respondió a la oración de Jesús? ¿Perdonó el Padre a las personas que estaban matando a Jesús, sí o no? Claro que fueron perdonadas. Por supuesto que fueron perdonadas. ¿Alguno de ellos se arrepintió? ¿Alguno de ellos le pidió perdón al Padre por lo que estaba haciendo? Ninguno. Pero Jesús lo perdonó y el Padre lo perdonó. Porque lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. Lo que tú perdones en la tierra será perdonado en el cielo. El cristianismo nominal nos ha hecho de la oración algo egoísta. Algo que es simplemente para nuestro beneficio. Algo que es para nosotros nada más. Donde yo le empleo para hacerme yo y yo, egoístamente. Sin embargo, el cristianismo, en el cristianismo al revés, que fue el cristianismo que Jesús nos enseñó, la oración es más poderosa que eso. La oración no es para mí, la oración no es egoísta, sino altruista. Siempre es en beneficio del otro, no en beneficio mío. Y eso lo vemos también cuando comenzó el cristianismo. Vemos a un Esteban, que cuando lo estaban apedreando, también miró a sus verdugos y le dijo, cayendo de rodillas, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y les vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Perdonó el Padre a las personas que estaban apedreando a Esteban? Claro que sí. Aunque nada más se arrepintió uno de ellos, que fue Pablo luego. Pero los demás también fueron perdonados de ese pecado. Imagínate cuántas personas tú y yo podemos liberar del pecado cuando le otorgamos perdón. Es mi deseo que cada uno de nosotros, en esta mañana, podamos comenzar a ver la oración como algo completamente diferente. Que no miremos la oración como siempre nos han enseñado. La oración no es para tu beneficio. Ya Dios te dio todas las cosas. Ya Dios te benefició en el momento en que te creó y murió por ti. Dios en la cruz te dio todo, te dio poder sobre todo, te entregó su espíritu y te dio todo lo que necesitas para tu vida física y tu vida espiritual. Simplemente aduéñate de eso con autoridad en el nombre de Dios. Y úsalo para el beneficio de los demás, para el beneficio de aquellos que todavía no se han dado cuenta que lo tienen también. Comencemos a liberar personas con nuestro perdón, con nuestra oración, con nuestra intercesión. Porque para eso es la intercesión. No es para pedirle perdón al Padre o decirle al papá, papá, no le hagas daño porque yo lo amo. No, Dios no necesita que tú le digas que tú lo amas. Dios también lo ama. Porque tanto amó Dios el Padre al mundo que mandó a su Hijo. Dios nos ama tanto como Jesús. La oración intercesora es simplemente para yo comenzar a liberar personas de las manos de Satanás y que puedan ver a Dios. Que Dios los bendiga y vamos a cantar.